Seguimos en el living y una vez más tenemos el gusto de recibir a Ana Rosa Rodríguez. Hoy estaremos hablando de la comedia musical, cómo se originó y también cómo se desarrolla en nuestro país. Sabemos que se está por reestrenar Chicago, así que está como en auge, en un momento de efervescencia a nivel nacional. ¿Cómo andas, Ana Rosa? Bueno, muy bien, muy contenta. Y antes de empezar con la comedia musical, quiero hacer un saludo porque es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Es verdad, estuvimos acá con la gente de Clemente Por eso, Estable a propósito exactamente. de eso. Entonces, un saludo de mi parte, que a veces estoy tan alejada de la ciencia, pero que todos hemos aprendido a valorarla en esta época de pandemia, que realmente ha sido que nos está sacando un poco a flote. Totalmente. Bueno, Valorarlo. como tú muy bien decías, se me pidió que un poco contextualizara lo de la comedia musical. Y, oh mi sorpresa, ¿cuándo empieza la comedia musical? ¿Cuándo? Y algunos hablan de que empieza en Grecia y en Roma, pero no se asusten, no voy a hacer toda la historia. Algunos dicen que ya en Roma, en la Roma antigua, había unos zapatos que le ponían chapitas para que hicieran ritmo. Y si tú pensás, la tragedia griega tenía canto y tenía movimiento. Por lo tanto, indudablemente se puede rastrear de que en los orígenes de la civilización greco-romana había algo que podía después devenir en la comedia musical como la conocemos en el día de hoy. Después hay otra teoría. Yo traje varias teorías para que cada uno elija la que le gusta. ¿Viste? Bien. Esto es como los libros que elige el final. Claro, porque no está tan definida, entonces hay diferentes hipótesis. A mí me gusta esta, la de Grecia y Roma. Dale. Pero traje una que le va a gustar mucho a nuestras productoras. A ver. A Mariana y a María Noel. Porque, ¿qué pasó? Dicen que en la mitad del siglo XIX, en Nueva York, había una compañía de baile que había alquilado un teatro para presentar su programa. Hubo un percance y quedaron sin sala. Pero había otro teatro donde se estaba ensayando una obra y el productor, al enterarse, dijo, ¿y si fusionamos las dos cosas, el texto y la danza? Y muchos dicen, y fue en Nueva York, ni más ni menos, y dicen que ese puede ser el origen de la comedia musical. Fue un éxito. La obra se llama The Black Crook y muchos entienden que esa es la piedra fundacional de la comedia musical. Para otras personas tenemos que en el siglo XVI se habla de que la comedia musical empieza con la comedia del arte. Es decir, con esos personajes que en las óperas, en los intermedios, cantaban, bailaban, hacían un poco, entretenían mientras se acondicionaban el resto de las escenas. Así que tenemos también por otra ahí manera. otra Bien. manera. Me gusta la de Nueva York, te voy a decir. A Ana ti, Rosa. bueno. Sí, me Bueno, parece. a lo mejor a nuestro amigo Alejo le gusta alguna de las demás. También. Puede ser. No está prestando atención. Pero cuando está al aire, está con el celular haciendo pavadas. No creo, porque él nos anunció muy bien y él está muy interesado Siempre en saber de la comedia musical. En la comedia del arte están esos personajes que lo conocemos mucho, que para los franceses es Arlequín y para los franceses es Pierrot, digo, y para los italianos Arlequín. Y bueno, ese puede ser otro comienzo. Pasamos del siglo XVI al siglo XVIII, Bien. siglo de las luces. Sí. Ahí aparecen las obras que se conocen como burlesque, es decir, que se reían de determinados aspectos de la sociedad y hacían parodias, tomaban algunas obras que eran clásicas, y algunos entienden que como también había canto y había música, podía interpretarse de que ese podía ser el surgimiento de una especie de comedia musical. Perfecto. En el siglo XIX, vamos rápido, ¿viste? Sí. En el siglo XIX empiezan a surgir variantes, ¿viste? Pero hay como que se ha ido manteniendo la idea de cantar y de bailar, y obviamente el canto tiene texto. Y ahí surgen variantes, y hay una variante que es muy importante que se llama extravaganza. Y en ese variante, ¿qué ponen? Una gran cantidad de actrices y de actores, unos vestuarios extravagantes, unas escenografías fantásticas, y entonces muchos dicen que de la extravaganza surge la comedia musical. Y esas extravaganzas también hacían parodias y eran con mucho humor, y fundamentalmente se reían, por ejemplo, de las reglas de etiqueta o de cómo vivía la clase aristocrática.
Y bueno, a mí por momentos me hizo acordar un poco también al carnaval, ¿no? Es decir, verdad. Tiene algo. Bueno, el carnaval... Es que acá en realidad la revista de carnaval tiene mucho de comedia musical, ¿no? Bueno, a eso voy. En la época victoriana empieza lo que se llama el Music Hall, que después va a terminar en la primera posguerra mundial. ¿Y por qué Music Hall? Music, obviamente, por la música, por el baile, y Hall en realidad era por el lugar, ¿verdad? Es lo que nosotros hoy entendemos como entrada o qué sé yo. Eso se dio fundamentalmente en Londres y tuvo desde la época victoriana hasta, como te decía, el fin de la Primera Guerra. Pero ¿qué es lo que a la comedia musical en el siglo XX le da fuerza? El cine, la televisión y los medios de comunicación. No en vano, las radios y la televisión pública están hoy auspiciando Chicago el musical. Exactamente. Eso también habla de que estamos siguiendo, si no querés, una tradición, ¿verdad? Bueno, entonces eso ha sido muy importante. Y una cosa que hay que decir es que hemos hecho mucho hincapié en el tema del humor con la comedia musical, al hablar de comedia. Pero esto no significa, y lo dice muy bien uno de los críticos teatrales, que los temas que se traten sean banales. Significa que se alivianan un poco los temas, pero de ninguna manera son ni respetuosos ni se tratan de una manera frívola. Y nosotros eso lo vamos a ver en Chicago, que donde empieces a rascar un poquito, hay muchos temas interesantes y de actualidad. Chicago se considera el musical por excelencia. No hay duda de eso. Es espectacular. Yo la primera vez que tuve contacto con Chicago fue en el cine, cuando fuimos a ver la película que se estrenó hace no tantos años tampoco, ¿no? No, hace unos 15 años. Que más estaba o menos. Catherine Zeta-Jones y ella no me acuerdo que hacía Roxy René. Hart. René Zellweger. Exacto. Eso. Y él era Richard Gere. Richard Gere también. Es Flor verdad. de- Bueno, es espectacular esa peli, digo, está disponible. la Está pueden ver. disponible, la pueden ver y la verdad que es un placer Sí. de película. Y aquí, cuando vamos a hablar de Chicago el musical, mirá lo que se me ocurrió. Ya que habíamos estado con Roma y Grecia, Aristóteles dice que el arte copia la vida, en contraposición con Oscar Wilde, el irlandés, que dice que no, que es al revés, que la vida copia el arte. Sin embargo, en Chicago, el arte copia la vida. Chicago, en realidad, surge a raíz de las crónicas periodísticas que una señora del Chicago Tribune va recopilando y después hace un guión, una obra de teatro en 1928. O sea que está basado en un hecho real o en varios, inspirado. Está basada en dos hechos reales, en dos juicios a dos mujeres que las dos asesinaron a sus amantes. Y las dos salen libres. ¿Por qué salen libres? Porque el bufete de abogados tenía algunos vicios de corrupción y ahí empieza a verse un poco el hilo de la trama del Chicago y así salen libres estas dos señoras, ¿no? Que habían realmente cometido delito de homicidio. Lo más interesante es que esta señora no quería vender sus derechos. La que se los quería comprar era la esposa de Bob Fosse, el que termina siendo la coreografía de la obra. La señora de Bob Fosse era bailarina y cuando leyó la obra le pareció que realmente se podía hacer una comedia musical como la que se hizo. Bob Fosse intentó comprarle los derechos, ella no quiso y finalmente la familia de ella se los vende. Ahí surge Bob Fosse, el musical, y se reúne con Fred Epps y forman este tándem que es maravilloso, que de música, de guión y de baile. Sí, es espectacular. Que se presentó en Broadway también, obviamente, ¿no? Se presentó en Broadway, es el musical de mayor cantidad de funciones permanentes y de un éxito rotundo y que además, por lo que yo te decía, uno va como a ver realmente un espectáculo fantástico y de diversión, pero después también te quedás pensando cuáles son el rol de los medios de comunicación, cuál es el rol de los abogados, el rol de los jueces, qué pasa con la situación de esas mujeres, cómo esas mujeres utilizan su posición, en definitiva, para lograr salir libres. Es decir, tenemos después toda una serie de reflexiones a partir de un gran momento
de diversión y de cosas. Este Chicago el musical nos trae a colación una cosa que tú conoces muy bien y que acá vamos a invertir los papeles y te voy a pedir que seas tú la que digas un poco, porque Chicago el musical, quien lo estrena en Uruguay es ni más ni menos que Luis Trochón. Luis Trochón ha sido un valor para la cultura nacional porque fue músico, intérprete, compositor, maestro, y él entendía que los bailarines querían cantar y que los actores querían bailar. Y ahí le voy a ceder la palabra a Paula, porque Paula es egresada de la primera generación de la Escuela de Comedia Musical que Luis Trochón se empeñó en crear y creó. Contame cómo fue esa experiencia. No, fue buenísima. En realidad conocí a Luis Trochón cuando él comenzó con esta idea loca de generar una escuela de comedia musical en nuestro país. Él a casi todos los integrantes de esa primera generación nos convocó, estábamos casi todos becados, nos conocía de diferentes ámbitos y nos fue buscando, estuvo charlando con cada uno de nosotros y allí armó ese grupo. Estábamos en un principio allá en la calle Maldonado y después vivimos todo ese proceso de irnos al Teatro Don Bosco, que no estaba como está hoy, que estaba mucho más arruinado. Pero la verdad es que para mí fue un privilegio el haberlo tenido a él como docente, porque la verdad es que tuve la posibilidad de trabajar con Luis durante todos los días. Una relación muy estrecha. Yo la verdad es que lo quise mucho. Fue una persona que me enseñó mucho, independientemente de la comedia musical. Si hay algo que yo aprendí de la escuela, y un poco lo hablaba el otro día con Rodrigo fuera del aire, es eso de salir, porque aunque no esté todo perfecto, aunque no esté todo absolutamente marcado, armado, la actitud ante todo, y eso lo valoro y lo incorporé a mi vida, y hoy intento desarrollarlo, por ejemplo, en mi profesión en la comunicación, donde a veces no todo está en su lugar perfecto, pero uno tiene que tener la actitud y la seguridad surgen sorpresas de la a cada rato. No, Luis Trochón a mí me llega muy de cerca, conozco muchísimo a su familia, la aprecio enormemente, a Renzo, su sobrino, que está hoy haciéndole este homenaje, montando esta obra, un abogado que monta esta obra, y realmente si hay algo que deja como enseñanza es que tenía una vocación por el arte tan grande que incluso pasó necesidades económicas muy grandes, cumpliendo con sus obligaciones siempre, no faltando nunca a la ética, y eso me parece que es una lección no solo para los artistas, ¿no? Es una lección en general. Sí, y un apasionado. Imagínate que nosotros éramos unos chiquilines. Yo tenía 18 años cuando empecé la escuela. Éramos unos chiquilines que hacíamos lo que podíamos, pero para él era la vida. O sea, si no teníamos la actitud que él necesitaba, si no hacíamos exactamente lo que él pretendía que hiciéramos de acuerdo a su cabeza de director, de verdad que lo sufría realmente. Él le dedicaba toda su vida a la escuela. La verdad es que era un apasionado independientemente del resultado. Lo vivía y lo vibraba desde su génesis, ¿no? Y eso me parece que, por eso me parece, por un lado, viste, esto tiene como una cosa agridulce, ¿no? Es decir, no tener a Luis, que él no, de repente ni pensó, digamos, todo lo que él ha sembrado, todo lo que ahora estamos cosechando. Y en definitiva la parte dulce es que bueno, que las nuevas generaciones están dispuestas a seguir su camino y en este caso Renzo a entrar de lleno en, digamos, en un ámbito que no es el propio. Totalmente, y es un espectáculo que se está pensando a lo grande, y eso a mí me parece increíble, que en Uruguay se tenga la posibilidad de ver un musical al nivel de Broadway en salas uruguayas. De verdad que es una oportunidad única para que la gente pueda disfrutar de un espectáculo distinto. Bueno, porque ahí está, justamente la comedia musical tiene como dos grandes ciudades, ¿no? Hoy hablábamos del Music Hall en Londres. Bueno, justamente en el West End de Londres, la comedia musical. En el Broadway de Nueva York, la comedia musical. Es algo que se considera como casi de esos lugares. Uruguay tuvo su comedia musical en el 2004 en el Movie Center con 65 presentaciones, una orquesta en vivo que la puso en el escenario justamente porque era un músico y quería darle el lugar que le corresponde. Y ahora, como tú dices bien, se va a ver en una sala fantástica, que es la Sala Grande Eduardo Fabini del Auditorio del Sodre, en dos
días, 16 y 17 a las 20 horas. Voy a decir que también va a haber una orquesta en vivo de 25 músicos que va a estar dirigida por Daniel Infante Pan y que los roles protagónicos van a estar a cargo de Valeria Ferreira, de Jimena Siri y de Rodrigo Garmendia. Es una obra que se hace con MAT, que es la Escuela de Movimiento, Arte y Danza, que está en Carrasco, y con la Escuela de Acción Artística, que está donde tú dices, en Maldonado y Joaquín Requena, con un teatro totalmente remozado, el Teatro Don Bosco, y te puedo asegurar que yo soy una testigo, porque mi casa estaba enfrente, y ese teatro era realmente... No era un teatro. Sí, yo tengo la imagen de cuando llegamos. Era un desván. Claro, y cómo se fue de a poco trabajando, y él también tuvo la visión, ¿no?, de recuperar esa sala. Además había una cosa muy linda, que cuando las clases de canto abrían las ventanas, entonces por la calle Canelones, cuando tú salías, escuchabas cantar. Y yo siempre digo que la gente que canta, la gente que baila, la gente que hace música, es buena gente. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo podemos responderles? Yendo a ver este espectáculo, y de tal manera que se agoten las entradas y que se tenga que volver a repetir. Que la enseñanza de Luis, el camino de Luis, la trayectoria de él, siga en cada uno de nosotros. Me encantó la columna de hoy. A mí me toca bien de cerca porque, como te digo, lo conocí, lo supe querer. Hacía muchos años que no estaba en contacto con él, sí con su hijo, con el que trabajé, con Guille. Y... Bueno, tenemos que decir que los hijos de Luis, eso también es importante, los tres están en cosas creativas. Todos, sí. Pablo escribiendo en la revista Dossier sobre pasaporte, es decir, todo sobre ciudades, sobre viajes. Guillermo, espectacular, lo pueden buscar, Guillermo Trollón, que está en el mundo audiovisual. Sí, en el mundo audiovisual, que ha tenido premios y destaques en distintos festivales. Y Patricia está en Barcelona también con la carrera de cine. Es verdad. Así que bueno, el arte corre por esas venas, sin lugar a dudas. Ha sido un placer Gracias. estar contigo, saber que tú además egresaste de esta escuela y bueno, y que seguís los pasos de Luis Trochón ahora acá en Canal 5. Muchas gracias. Gracias a ustedes.